En esta oportunidad vamos a abordar dos temas del cálculo infinitesimal. Un tema será la regla de la derivada de potencias y las derivadas de orden superior. Pero antes de entrar en materia, es muy recomendable y muy importante partir con los conocimientos previos. Es decir, hacer un recuerdo de los teoremas que vamos a utilizar cuando vayamos a hacer la demostración de la regla de la derivada de potencias o cuando vayamos a resolver ejercicios. Y uno de los teoremas que vamos a necesitar es el teorema de Newton. Recordemos, cuando tenemos un binomio a más b elevado a la n, al desarrollar será n con 0 elementos, será a la n más n con un elemento, será a la n menos 1, b más n con 2 elementos, será a la n menos 2, b al cuadrado, más n con 3 elementos, será a la menos 3, b elevado al cubo, más 3 puntos suspensivos, más el último elemento que será b elevado a la n. Este teorema es muy importante recordar porque lo vamos a utilizar en la demostración de la regla de la derivada de potencia. Otro teorema que vamos a necesitar es la derivada de una constante que es igual a 0. Podemos demostrar utilizando la definición de la derivada. El límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada menos la función sobre h. Recordando, como es una función constante, c más h siempre será igual a c, siempre será igual a c. Reemplazando en la definición de la derivada sería el límite cuando h tiende a 0, reemplazando, recordando que c más h es igual a c, tendríamos el límite de h cuando tiende a ser de 0 y esto será igual a 0. El teorema también que vamos a necesitar de la derivada de x cuando es igual a 1. También con la definición de la derivada podemos demostrar que el límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada h menos la función, reemplazando el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h más x con menos x se elimina, nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, y esto quedaría el límite de h cuando tiende a 0 de 1, y eso es igual a 1, con lo que quedan demostrados los teoremas. Ahora sí vamos a entrar en el tema de la regla de la derivada de la potencia, sea
f de x, una función x elevada a la n pertenece a los números naturales, entonces la derivada de la función será igual a n por x por n elevada a la menos 1, y todos los valores de x pertenecen a los números reales. Aplicando la definición de la derivada, aplicando el límite cuando h tiende a 0, de la función aumentada en x menos la misma función, y esto dividido para h. Reemplazando el límite cuando h tiende a 0 de la función x más h elevado a la n menos la función x a la n sobre h, nos vamos a encontrar con el binomio de Newton, que ya hicimos el recordatorio en conocimientos previos. Entonces quedaría el límite desarrollando el binomio de Newton sería n con 0 elementos de x a la n más n con un elemento x a la n menos 1 h más n con dos elementos sería x n a la menos 2 h2 más n con tres elementos x a la n a la menos 3 h3 más puntos suspensivos más el último término que sería n a la n sobre h a la n. Aquí tendríamos desarrollado ya el binomio de Newton y le restamos al final la función que sería menos hx elevado a la n. Al desarrollar vamos a obtener n cuando tiene 0 elementos es 1, entonces me quedaría x a la n más n cuando tiene un solo elemento sería n por x a la n menos 1 por h más, mantengo los mismos elementos, n cuando tiene n elementos es 1, h a la n, y menos la función sobre h. X a la n con x a la n se elimina y ahora tendríamos los términos. Si nos damos cuenta, todos los términos tienen la variable h, por lo que puedo sacar factor común o dividir entre h. Y me quedaría el límite cuando h tiende a 0, sacando h, n, x a la n menos 1, h está sacado por el factor común, n de 2, h, saco una h, me quedaría h, más n de 3, x, n menos 3, saco una h, me quedaría h al cuadrado, más, quitando una h, me quedaría n a la menos 1, dividido por h, por lo que puedo eliminar la variable h, y aplicando ahora el límite, cuando h tiende a 0, me doy cuenta que el término donde tenga h se va a hacer 0, se va a hacer 0,
se va a hacer 0 y nos quedaría que el límite, cuando h tiende a 0, sería n a la x por n a la menos 1, que es lo que queríamos demostrar. Ahora tenemos también la regla de la potencia para funciones. Entonces tendríamos el operador diferencial de x de la función g de x elevado a la n. Y se resuelve n por la función elevado a la n menos 1 y por la derivada de la función. Ahora sí podemos hacer unos ejemplos de aplicación y podemos decir aplicando ya las reglas para derivar potencias. Voy a poner ejercicio 1, vamos a poner que f de x es igual a x a la quinta, derivando, aplicando la regla que ya demostramos, que sería 5 por x a la cuarta. Y en el caso 2, si tenemos una función para derivarla, a la cuarta, aplicando la definición, nos quedaría 4 x al cubo más x al cuadrado, le restamos 1 y por la derivada de la función, que quedaría 6 x al cuadrado más 2x y la derivada de 5, que sería 0. Entonces aquí tenemos un ejemplo de aplicando la regla de la derivada de la potencia, y aquí tenemos un ejemplo aplicando la regla de la potencia para funciones. A continuación, vamos a continuar con el tema derivadas de orden superior. En las derivadas de orden superior, lo primero que tenemos que familiarizarnos es con la nomenclatura. Tenemos la primera derivada, f, 2 comillas, la segunda derivada, f con 3 comillas, la tercera derivada. Podemos poner f a la cuarta entre paréntesis, que es la cuarta derivada, y f a la enésima potencia, que sería la derivada a la enésima potencia. También la podemos representar con y, un apóstrofe, y con 2 rayitas, y con 3 apóstrofes, y también podemos poner y a la cuarta y y a la n derivada. ¿Cómo se aplica esto en un ejemplo? Vamos a poner un ejemplo donde vamos a encontrar determinar la tercera derivada, sea la función derivable 5x a la cuarta más 2x al cubo menos x al cuadrado más 4. De acuerdo a la nomenclatura, la primera derivada sería, aplicando las derivadas, 20x al cubo más 6x al cuadrado menos 2x va a ser. La segunda derivada sería 60x más 12x menos 2
Y la tercera derivada que nos pide el problema sería 120x más 2. Y así terminaríamos los dos temas del cálculo infinitesimal de la regla de derivada de la potencia y las derivadas de orden superior. Muchas gracias.